Gracias por acompañarme para el estudio de hoy. El tema para este día es la condición del corazón. Y vamos a descubrir que realmente necesitamos tener en el corazón una disposición a la palabra de Dios. Así que hoy vamos a orar. No voy a hacer una larga introducción como ayer, pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para que nuestro corazón esté abierto a su palabra. Oremos, querido Padre, gracias te damos porque tu palabra nos instruye y nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Y hoy pedimos, por favor, quédate con nosotros, que tu gracia y tu amor nos asista. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Corintios. Y ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer este pasaje que nos va a servir para introducirnos a nuestro tema de este día sobre la condición del corazón. Dice 1 Corintios 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios es el producto, es decir, la Biblia, las Escrituras, es el producto de la inspiración del Espíritu Santo. Dios habló a través de los profetas y lo hizo por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres de Dios que escribieron las palabras que ahora nosotros podemos leer, con principios que son eternos para nuestra vida. Y por lo tanto, el apóstol Pablo aquí está razonando y dice, esto no se puede entender desde nuestras aproximaciones meramente racionalistas humanas. Pero quiero aclarar con lo que estoy diciendo con esto. Noten, no estoy diciendo que no debemos usar nuestro raciocinio. Dios nos dio un cerebro para usarlo, pero debemos tener cuidado de tener la actitud de pensar que mis razonamientos humanos son suficientes, que mis capacidades humanas son suficientes para comprender la palabra de Dios. Mientras yo lo único que busque sea sostener mis propias y caprichosas interpretaciones de la Biblia, no estoy permitiéndole a la Biblia hablarme como Dios quiere hablarme, que es lo que decíamos ayer hacia el final, porque la Biblia es una espada de dos filos que discierne el corazón. Si yo no le permito a Dios que me hable, es decir, si no estoy abierto a las cosas espirituales, tampoco las voy a comprender. Entonces Pablo está destacando el hecho de que necesitamos estar abiertos a este aspecto espiritual de las Sagradas Escrituras. En la Biblia hay mucha historia, en la Biblia hay teología, en la Biblia hay datos arqueológicos que se pueden verificar hoy en día, todo lo que quieras. Pero la Biblia es sobre todo un libro espiritual y debe entenderse de esa manera. De hecho, por eso la primera recomendación que se hace cuando vas a abrir tu Biblia es elevar una oración. Porque le vamos a pedir en esa oración al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar su voz en la lectura que vamos a hacer. De otra manera, si queremos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestra vida, entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que la inspiró, que la haga viva en nosotros. Es decir, que cuando la leamos, podamos realmente experimentarla. Porque si no, nos va a pasar lo que ha sucedido a lo largo de los años, y especialmente desde la Ilustración para acá, que algunos comenzaron a tomar las Biblias como meramente objetos de estudio. Y de ahí surgió lo que se conoce en teología, en los grupos teológicos, como la alta crítica. Y que se llama la alta crítica porque su propósito era desmitologizar la Biblia. Es decir, quitar todo lo que fuera un milagro y quedarnos solamente, según ellos, con el texto puro de la Biblia. El texto puro de la Biblia involucra todos esos milagros porque son la acción de Dios en este mundo en el plan de salvación. Pero cuando yo creo que con mi sabiduría humana
Yo puedo ir al texto y extraer de ella y decidir esto sí es inspirado y esto no, esto me parece que sí lo dijo el apóstol, esto no lo dijo el apóstol. Entonces me pierdo de las bendiciones que Dios quiere darme en la Biblia. Leí por ahí un comentario que era tremendo, porque el comentario decía que la alta crítica básicamente nos ha dejado sin Biblia, porque hablando solo del Evangelio de Juan, para la alta crítica, básicamente el Evangelio de Juan no fue escrito por un apóstol, es decir, lo que está escrito ahí ni siquiera lo dijo Jesús según la alta crítica. Parece que ellos, los que están en este círculo y los que abogan por este tipo de lectura de la Biblia, pareciera ser que piensan que pueden estar sobre las Escrituras y que su razonamiento, sus conocimientos son más grandes que lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña, y lo dice Isaías, que mis pensamientos, dice el Señor, son más grandes que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Es decir, hay cosas que, verdad, no las vamos a comprender del todo. Pero por eso la Biblia es el festival de la razón. Porque no se trata simplemente de quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, entonces no la puedo entender, no hago más esfuerzo. Claro que se puede entender. Hay pasajes muy lindos y sencillos en su verdad práctica. Y hay otros, como los pasajes proféticos, que van a requerir un poco más de nuestro esfuerzo, pero valdrá la pena. Solo que necesitamos acercarnos con la actitud correcta. Y esa actitud es, como lo vimos un día de estos ya, creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque actúa en los que creemos. Ese es el aspecto espiritual de la Biblia, tiene que ver con la fe. La palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos, cuando la aceptamos como lo que es. Así que si estamos abiertos a la dirección del Espíritu Santo y aceptamos con humildad lo que dice la Biblia, las experiencias descritas en la Biblia, porque la Biblia no se esconde nada. Y eso es la gran diferencia con las biografías modernas, ¿no? Hoy lee una autobiografía uno, y ahí hasta el propio autor dice, por ejemplo, yo tengo la autobiografía de Benjamin Franklin, dice, desde la oscuridad más abyecta me elevé a las alturas más grandes. Todo está centrado en nosotros mismos. Y así vamos a ver las biografías, todas matizando las cosas. No, la Biblia es clara, porque la Biblia nos muestra qué sucede cuando nos desviamos de la palabra de Dios. Y nos muestra qué sucede cuando estamos en armonía con la palabra de Dios. Así que la Biblia es transparente en ese sentido. Y si estamos dispuestos a ver en estas experiencias también el reflejo de nuestra naturaleza humana, entonces Dios puede guiarnos, puede hablarnos. Por eso debemos cuidarnos de una actitud. Y yo quiero terminar con eso. La actitud de la que debemos cuidarnos cuando vamos a la Biblia es la actitud de querer que la Biblia diga lo que yo pienso, o que apoye lo que yo pienso. Es fácil hacer que la Biblia diga lo que yo pienso. Sí, porque solo necesito sacar de contexto un pasaje. Por eso, eso de abrir la Biblia en cualquier pasaje y comenzar a leer no es la mejor manera. Tenemos que ser más sistemáticos. Tenemos que ser más cuidadosos a la hora de ir a la Biblia y leer el pasaje. Y no quedarnos solo con un versículo. Porque, solo por poner un ejemplo, cuando tú has leído, o has escuchado, más bien dicho, Filipenses 4:13, la mayoría de veces la aplicación que hacemos de Filipenses 4:13 es motivacional. Tienes un proyecto, tienes un plan, tienes una idea. No te rindas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese no es el sentido del pasaje. El pasaje no es motivacional. Claro que nos da motivación, claro que nos ayuda a sentirnos fortalecidos. Y no quiero decir que esté del todo mal usarlo así. Pero el pasaje no es motivacional en primer lugar. Cuando tú lees el contexto de Filipenses capítulo 4, verso 13, y lees un poquito antes, te das cuenta que Pablo está diciendo que él ha aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Que pase lo que pase, él sabe que puede soportar lo que venga,
porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. De eso está hablando el pasaje, de aprender a vivir con lo que tenemos, de aprender a soportar lo que nos esté pasando en la vida. Si nos está yendo bien, excelente, vamos adelante, pero si de repente vienen las malas noticias y viene el caos, pues adelante también, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota que no es sobre proyectos futuros, es sobre la vida diaria de lo que habla ese pasaje y sobre enfrentar las circunstancias como vengan, enfrentar la vida como es la realidad. Y tomo este pasaje que siento que el uso ha sido más o menos inocuo cuando hablamos solamente motivacionalmente con ese pasaje, pero porque de alguna manera hacemos lo mismo con otros pasajes que a veces son más graves sus malas interpretaciones. Y por eso tenemos que tener cuidado de no tomar la Biblia según me convenga a mí, sino más bien de tomar la Biblia para aprender lo que Dios quiere enseñarme. Yo puedo tener mis suposiciones e incluso puedo creer que hay muchos pasajes que sostienen mis ideas, pero debo tener la humildad de reconocer que puedo estar equivocado yo, no la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Pero aprendimos estos días que tiene que ver con una verdad relacional. Y aquí aprovecho esto. Si lo que yo creo de la Biblia no me acerca más a Dios y también a otros seres humanos, sino lo que hace es levantar barreras, yo debería comenzar a examinar qué es lo que estoy creyendo de la Biblia. Y tal vez alguno dirá, pero pastor, mire, si la Biblia claramente marca que al final hay dos grupos, hay división y todo eso, sí, eso es verdad. Pero esa división la van a hacer las circunstancias y la separación al final la va a hacer Dios, no nosotros. De nuestra parte deberíamos vivir de tal manera, como dice el apóstol Pablo, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. No siempre va a ser fácil, pero esa es nuestra parte. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si lo que yo creo de la Biblia lo que hace es simplemente levantar barreras sobre otros, debo comenzar a examinarlo, porque ni me está acercando a Dios y encima me está alejando de otras personas. La verdad de la Biblia es relacional. Debe acercarme a Dios y entre más me acerco al Señor Jesucristo, más me voy a acercar a otros seres humanos, incluso a los que discrepan conmigo. Que no es fácil, porque humanamente hablando, no nos gusta que alguien discrepe con nuestras ideas. Pero si realmente tenemos la verdad de Dios, no nos va a preocupar eso. Vamos a tratar de vivir de la mejor manera. Vamos a compartir la verdad de la Biblia con otros con amor cristiano. Y los demás van a poder conocer el carácter de Jesús a través de eso. Por eso hoy vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor que nos ayude para tener un corazón dispuesto a escuchar su voz. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, a veces estamos tan vendidos al pecado, a la carne, que no sabemos lo que estamos haciendo. La lucha es tremenda, pero es porque muchas veces hemos roto nuestra relación contigo y te pedimos perdón. Pero te ayudamos a te pedimos que nos ayudes, más bien dicho, a tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú no nos dejas jamás. Por favor, sosténnos en tus brazos de amor. Que tu gracia nos asista, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Que por favor, cuando leamos la Biblia, realmente podamos sentir en nuestro corazón que nos hablas y que podamos vivir para ti. Perdónanos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.